Buenas tardes. Este, eh, un gusto que me hayan invitado. Yo les voy a hablar entonces de forrajeras megatérmicas, mejoramiento genético con énfasis en tolerancia a estreses abióticos. ¿Se ve bien? Sí, Parece que perfecto. sí, perfecto. Muchas gracias. En esta entonces oportunidad les voy a comentar los programas de mejoramiento genético que se llevan adelante en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, el IFRGV, perteneciente al CIAP, INTA, con énfasis en tolerancia a estreses abióticos. Este mejoramiento les voy a presentar dos gramíneas forrajeras en las que trabajamos. Una de ellas es Chloris gallana, y conocida como Grama Rhodes, y la otra es Encruciliaris, conocida como Buffelgrass. Los métodos de mejoramiento que nosotros utilizamos van a ser diferentes porque justamente los métodos de reproducción son diferentes. Chloris gallana es una especie alógama que presenta alelos de incompatibilidad, mientras que Buffelgrass es una especie apomíctica obligada de tipo con aposporia y pseudogamia. Chloris gallana nosotros podemos encontrar comercialmente variedades sintéticas, en algunos casos también a nivel mundial se reportan poblaciones mejoradas, mientras que en Buffelgrass lo que se comercializa son híbridos apomícticos y en otras partes también del mundo ecotipos selectos. Yo les comenté que estos programas de mejoramiento están enfocados hacia lo que es estreses abióticos, principalmente en Buffelgrass es estrés por sequía, estrés por salinidad y estrés térmico, y también en unas últimas líneas que estamos desarrollando, estreses combinados, mientras que en Grama Rhodes trabajamos en estrés salino, en estrés por inundación y también en estreses combinados. Dentro de lo que sería un programa de mejoramiento genético, es muy útil contar con determinados indicadores que acompañen al trabajo del mejorador en la evaluación de los materiales. Y también en algunos casos puede posibilitar aumentar la eficiencia en la selección. Estos indicadores pueden ser, por ejemplo, asociados a procesos fisiológicos o bioquímicos, y con una correspondencia con tolerancia a estreses abióticos. Por ejemplo, podemos mencionar fotosíntesis como procesos fisiológicos bioquímicos, homeostasis iónica, el estado hídrico, el balance osmótico y también lo que es la homeostasis en especies reactivas del oxígeno. Con respecto a este último punto, nuestro grupo ha trabajado en justamente lo que es el equilibrio entre las especies reactivas del oxígeno, que son especies que se producen naturalmente en la planta y que su equilibrio se rompe cuando estamos en presencia de alguno de estos estreses abióticos que le mencioné. Para ello las plantas disponen de un sistema de defensa antioxidante, ya que estas especies reactivas del oxígeno provocan daño oxidativo a nivel de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos. Estos sistemas de defensa pueden ser enzimáticos o no enzimáticos, ¿sí? Como está aquí descrito, y dentro de esas enzimas, por ejemplo, podemos mencionar catalasa, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, y también un conocido producto que es de peroxidación de lípidos de membrana, que es el contenido en malondealdehído. Van a ver algunas diapositivas posteriormente que lo menciono como MDA. Este producto de peroxidación ha sido asociado en muchas especies vegetales con tolerancia a tolerancia a estreses abióticos. Bien, nosotros en general trabajamos también, se pueden trabajar con indicadores no solo fisiológicos y bioquímicos, sino morfológicos, y en algunos casos también pueden encontrarse indicadores moleculares. Voy a pasar entonces a comentarles cómo fue el desarrollo del programa de mejoramiento en Encruciliaris.
Cencruziliaris es una gramínea forrajera perenne, originaria de África, que se encuentra en regiones áridas y semiáridas del mundo, es naturalmente tolerante a la sequía, se describe como el cultivar más tolerante a Texas, mientras que con respecto a la salinidad es moderada, y en la literatura se cita al cultivar Viloela como uno de los más tolerantes. Les comenté que es apomíctica, obligada, y existen a nivel mundial solo dos fuentes de sexualidad, una de Estados Unidos y otra de India. Nosotros disponemos de una de esas fuentes, que es la de Estados Unidos. La mayoría de los cultivares son tetraploides, aunque hay aneuploides, hay pentaploides y hay hexaploides. Aquí les muestro la distribución, si inclusive se expande un poco más hacia el norte, de lo que es Cencruziliaris. Mientras más al sur es probable que uno de los cultivares que es más tolerante al frío, como Molopos, pueda encontrarse, y si no, mayoritariamente se utiliza Texas y Viloela. Estos son los cultivares más difundidos en nuestro país. Con respecto entonces a los métodos propiamente dichos, hay dos formas de generar variabilidad en esta especie apomíctica, y uno es a través de cruzamientos dirigidos, mientras que bueno, también desarrollamos una línea paralela utilizando herramientas biotecnológicas como son mutaciones, cultivo in vitro, ¿sí? También hay una línea de cultivo de anteras, y también quisimos probar fusión de protoplastos. Antes, por supuesto, de comenzar ese programa, nosotros tenemos una colección activa en el IFRGB, que se compone al principio eran unos 15 hasta unos 20 materiales de cultivares apomícticos, y entonces le realizamos una caracterización morfoagronómica, molecular, bioquímica y fisiológica, citológica y del mecanismo reproductivo, con la idea entonces de obtener nuevo germoplasma con énfasis en tolerancia a estreses abióticos. Con la idea de aumentar, de hecho, esta especie, la mayoría de, digamos, todos los cultivares que había en el momento que se comenzó el programa, eran introducidos, y había una falta de semillas que fueran desarrolladas en nuestro país y que estuviesen adaptadas a nuestras condiciones. La idea fue entonces aumentar la productividad de los sistemas de cría y recría del norte, noroeste de Córdoba, de Argentina, con la introducción de nuevos materiales locales. Bien, aquí en esta diapositiva va a ver en la parte superior la caracterización morfoagronómica, y he resaltado al cultivar Texas, a Molopo y a Viloela, que son los más difundidos, y esta es la línea sexual. En la parte inferior mostré los dendrogramas del análisis molecular que se hizo con dos técnicas, una es SRAP y otra son los intermicrosatélites. Son técnicas universales que utilizan primers justamente universales, pero que son de fácil utilización y que permiten hacer una cuantificación de la variabilidad genética. Y aquí también entonces les muestro a Texas, a Viloela, a Molopo y a la línea sexual, igual de esta manera con flechas resaltadas. Como ustedes podrán apreciar, se observa una gran diversidad entre los materiales, diversidad genética, y siempre se destaca esta línea sexual introducida que nos ha cedido para fines de investigación en Estados Unidos. También se hizo, como les comenté, una caracterización citológica por citometría de flujo, y además utilizando la técnica convencional de recuento de número de cromosomas, y entre nuestros materiales la mayor parte eran casi todos tetraploides, y hubo aneuploides. Baffelgras tiene 36 cromosomas los tetraploides, y encontramos materiales con 43 y 44 cromosomas. Asimismo, yo les conté entonces, hemos hecho más, pero les comento cómo, digamos, observamos esa caracterización bioquímica a través de la medición del contenido en malón de aldehído, que está asociado al daño oxidativo. Generalmente cuando hay mayor contenido en malón de aldehído hay mayor daño, y por lo tanto se ha asociado con menor tolerancia a los estreses. Nosotros de los materiales probamos, aquí les muestro en este ejemplo,
por ejemplo, la línea sexual con mayor daño oxidativo, mientras que Viloela aparece con menor daño oxidativo cuando fue sometido a salinidad. También probamos en sequía y en estrés térmico con la misma respuesta. Si aquí tenemos a 24, 48, 72 horas de llegar a un 20% de capacidad de campo, y esta es la línea sexual, la que ven aquí con relleno blanco, y la línea Viloela es la que se encuentra con los círculos negros con mucho menor contenido de MDA, y lo mismo en estrés térmico, ¿sí? Obviamente, en estos casos, aquí el estrés térmico fue bastante severo, sometida a 45 grados, y por lo tanto se observa un gran daño oxidativo en la línea sexual, ¿sí? También vimos digamos, caracterizamos el mecanismo reproductivo. Esto lo hicimos con primers que estaban ligados a Apomixis, Ensen cruciliaris, todas resultaron apomícticas. Esta es la línea sexual, que está con el número 18. Este es el control, y bueno, es un control que además estaba chequeado no solo por los primers, sino con técnicas de sacos embrionarios, técnicas histológicas. Bien, después de toda esta caracterización, se realizarían en esta especie de apomíctico, entonces el cruzamiento entre esa fuente sexual y los apomícticos obligados. Con las potenciales F1, bueno, uno puede tener que estas F1 sean apomícticas o sean sexuales. Las nuevas líneas sexuales pueden ser utilizadas como justamente nuevas fuentes sexuales, pueden ser descartadas, o también pueden hacerse, que es una línea que se está comenzando a desarrollar, parcelas de policruzamiento con líneas sexuales con las que se ha desarrollado y se tienen algunos materiales obtenidos. Mientras que, bueno, con los híbridos apomícticos, se hace una selección basada en el fenotipo, en características agronómicas, se hacen pruebas de progenie, y entonces ya corroborando las características deseadas, se pueden lanzar como cultivares al mercado. Bien, entonces yo aquí les muestro imágenes de cómo se hacían los cruzamientos entre el parental masculino y las fuentes de sexualidad. Lo hacíamos en condiciones de umbráculo, y sobre esas potenciales F1 nosotros tuvimos diferentes ciclos. Entre esos ciclos, de toda esa evaluación que se realizó, aparece un material que es interesante, que en ese momento lo denominamos 3.1. Se corroboró su naturaleza híbrida por AFLP, y como les conté, bueno, también la característica de apomixis se determinó por PCR con primers específicos, y por análisis citoembrionarios, haciendo cortes histológicos y difinizado de sacos embrionarios. Este trabajo, que lo desarrolló todo Sabrina Grifa, tuvo como un material muy interesante, comparado con la línea sexual, por ejemplo, en longitud de panoja, ¿sí? En peso de panoja, en producción de mata, también tenía diferencias en lo que es el ancho y el largo de la lámina de la hoja bandera. Y de todo esto, entonces, queríamos tratar de desarrollar este nuevo cultivar. Se inscribió en el Registro Nacional de Cultivares y de Propiedad de Cultivares del INASE, y se marcó en un convenio de vinculación tecnológica para su desarrollo y comercialización con la empresa Oscar Pemani Asociados. Y bueno, en ese momento además se hicieron evaluaciones para ver cómo era frente justamente a los estreses que les comenté que eran los que estábamos estudiando en Baffelgras. Principalmente en este momento trabajamos con salinidad y sequía. Hay dos momentos que son muy importantes en la implantación de una pastura, que es la germinación y el estadio de plántula. Entonces evaluamos cómo era el porcentaje de germinación de este híbrido, con respecto a las características. Se comportó como su progenitor femenino, o sea, de muy buen comportamiento la germinación. Aquí está el parental, como ustedes ven, con menores valores.
A la derecha está el peso fresco, que es también dio exactamente igual para peso seco, que son indicadores morfológicos que utilizamos mucho porque la parte de peso fresco y peso seco aéreo están muy asociados con mejor comportamiento frente a estreses como salinidad y sequía en Baffelgrass. Aquí les muestro entonces la estirpe sexual y Viloela y el híbrido. Si el híbrido en plántula mostró muy buen comportamiento porque tenía menor daño en peso fresco aéreo, y con respecto al daño en malón de aldehído, también el híbrido mostró muy buen comportamiento, a diferencia de la estirpe sexual. Sacó lo bueno del padre y también de la madre. Eso con respecto a salinidad. También les dije que era muy importante nosotros ver cómo respondía frente a sequía. Se hizo un ensayo a campo de Anfunes, Córdoba. Asimismo, este nuevo cultivar que se denominó, yo me olvidé comentarles, pero este material se denominó Lucero Intapemán cuando se hizo la inscripción. Y evaluamos entonces en salinidad y en sequía. Lucero mostró muy buen comportamiento, como les dije, no solo en volumen de mata, en peso fresco, en peso seco, en caracteres de panoja, sino que además mostró mejores valores en indicadores de calidad como fibra detergente neutra, ácida, lignina detergente ácida, digestibilidad y relación hoja-tallo, ¿sí? Que están marcados aquí en color amarillo el comportamiento de Lucero. En este caso, se evaluó contra los cultivares comerciales, Texas, Molopo y Viloela, que son los que se encuentran de difusión en nuestro país. En este momento, bueno, están en la etapa digamos, de aumento, de multiplicación de semillas. En el seminario de esta mañana les comentó que también había un interés de la empresa en comercializarlo en Bolivia. Entonces, bueno, estamos en la etapa de multiplicación de semillas para toda su difusión comercial de forma masada. Hay otras herramientas biotecnológicas que se realizaron en paralelo a este desarrollo, como son mutaciones y cultivo in vitro. Principalmente me voy a referir a esas. Nosotros hicimos una combinación de técnicas de cultivo in vitro. Las mutaciones se hicieron con etilmetilsulfonato, que es un agente químico, y rayos X como agente físico. Se colocaron en embriones disectados que se cultivaban in vitro, y además, bueno, ahí está la fase de embriogénesis somática que se puso a punto, y luego viene una etapa de regeneración de plantas. En esta etapa de regeneración de plantas se les aplicaba una presión de selección en el mismo medio de cultivo, colocando agentes de selección. Estos agentes de selección simulan condiciones. Por ejemplo, si yo utilizo cloruro de sodio, va a simular condiciones de estrés salino, y también se puede utilizar manitol, PEG, polietilenglicol, y algunos otros como inductores de estrés o estrés hídrico. También se hizo en semillas, donde se las, digamos, colocaba con mutágenos o con agentes físicos como rayos X, se germinaban in vitro y se hacía ese proceso de selección, pero en plántulas, no en callos. Estas son dos de las diversas estrategias que utilizamos, y de todas estas combinaciones, aquí ven, nosotros se puso a punto una técnica de regeneración de plantas. Todas las plantas se llevaron a campo para ver su fenotipo, para ver si producían semillas o no. Se evaluaron molecularmente para determinar sus diferencias genéticas. De los que se consideraron que podían ser más adecuados para seguir un programa de mejoramiento, también se los evaluó fisiológica y bioquímicamente, y se los evaluó a campo con cultivares comerciales. Como mencioné, Texas, todos provenían del cultivar Viloela, y también ahora tenemos de la línea sexual, y del cultivar Molopo y de Texas. Todos estos materiales, hubo un material que en ese momento se llamaba J20, que fue desarrollado y que presentaba buenas características agronómicas. Entonces se registró en el Registro Nacional de Cultivares y de Propiedad de Cultivares del INASE con el nombre de Orión INTA.
En este momento después hizo un convenio en el año 2019 con Agroempresa Argentina División Semillas para su venta y comercialización. Esta es la parcela que tenemos en Sinzacate. Bueno, no la pudimos ir a ver más, pero esperemos volver. Estaba así en marzo. Para esa inscripción nosotros hicimos una caracterización agronómica, morfoagronómica, con su parental en Manfredi durante 2 años. El material tenía menor altura, ¿sí? Este material orionita tenía menor altura que Viloela. Esa menor altura está dada no por el número de nudos, que era semejante, sino por la longitud internodal, que era mucho menor que Viloela. Tenía modificaciones, sí, en el peso de semillas y en el peso fresco, porque tenía menor porte, así que pesaba un poco menos en cuanto a su peso fresco, y las semillas eran ligeramente más pequeñas. Tenía modificaciones además en su largo y ancho de lámina, tenía láminas más largas y más delgadas. Nosotros entonces, para evaluar su comportamiento frente a sequía, hicimos una evaluación en germinación, evaluamos porcentaje de germinación y velocidad de germinación. Aquí está el cultivar Orioninta, y estas barras corresponden a diferentes concentraciones de manitol, desde 0 hasta 400 milimolar, y ustedes verán que el nuevo germoplasma fue superior en todas las concentraciones evaluadas con respecto a su parental Viloela, y en velocidad de germinación también fue superior, exceptuando la última concentración. En tolerancia, digamos, en el estadio de plántula, nosotros evaluamos malón de aldehído, también evaluamos FRAP, que FRAP es un ensayo que utiliza, digamos, que podría medir el poder reductor total, es decir, estamos midiendo la parte no enzimática de ese sistema de defensa que yo les comenté, que tenía una parte enzimática y no enzimática. Aquí está, yo les muestro a Viloela y a J20, y a Orión, perdón, lo van a ver como J20 porque al principio se denominaba así, comercialmente se denomina Orión INTA, y tiene muy buen comportamiento con menor daño oxidativo con respecto a Viloela. El triangulito es Texas. Después está otro mutante que no tuvo muy buen comportamiento, que está aquí, que tuvo mucho daño oxidativo, y la línea sexual con el mayor daño oxidativo. En cuanto a tenía altamente desarrollado su sistema, Orioninta, su sistema en cuanto a defensa, el sistema de defensa no enzimático, con un gran aumento, ¿sí? Junto también a su parental Viloela, y la línea sexual también aquí con los menores valores en esta técnica que se utiliza. También evaluamos CADISOT como enzimas del sistema de defensa, digamos que para ver cómo era la actividad de estas enzimas. Aquí pueden apreciar que tanto Viloela como J20 tuvieron los mayores valores en actividad, tanto a las 24 como a las 48 horas, ¿sí? Y en cuanto a SOT también tuvo muy buen comportamiento, ustedes verán acá, la actividad aumentó un 180% a las 72 horas, ¿sí? Esto es superóxido dismutasa, y muy buenos comportamientos de Orión y de Viloela su parental. También evaluamos en lo que es peso seco de la parte aérea, y Orión INTA tuvo las menores pérdidas respecto del control. Aquí está el parental, que tuvo un 46% de pérdida, sí, con diferencias significativas, y se comportó Orión INTA muy semejante, prácticamente con la misma pérdida que tuvo Texas. ¿Sí? Es un material un poco más de porte mucho más bajo que Viloela. También en estos últimos años estuvimos evaluándolo en diferentes partes, a campo, en Chamical, en Quilino, en Altagracia, también ahora hay ensayos en Formosa, mostrando muy buen comportamiento, ¿sí? Bastante producción de materia seca. Respecto de Viloela, en algunos lugares se comporta
parecido, en algunos lugares aumenta, por ejemplo acá en Quilino tuvo muy buena producción también como lucero. Esto, bueno, nos da todo un indicador de que es un material tolerante a sequía, con muy buen comportamiento y que, bueno, puede utilizarse en planteos justamente de altas condiciones de zonas áridas y semiáridas con altas condiciones de sequía. También nos interesó evaluar la producción de semillas y tiene un bastante buen comportamiento Orión con respecto a su parentales semejante. Nosotros esto sobre todo lo evaluamos porque son mutantes y siempre puede haber la aparición de algunos efectos deleterios, sin embargo aquí no se observó eso. Inclusive tiene un comportamiento en producción de semillas mucho mejor que Viloela, y inclusive mejor que Texas, y también tiene la cantidad de flósculos llenos en semejante a su parental, ¿sí? Este es Texas a la mano derecha, ¿sí? En versión rayadita. Bien, ahora entonces el semillero lo encuentra en una parte de multiplicación de semillas, ya para después la comercialización y venta de los productos. Otra de las gramíneas de las que les voy a hablar es Chloris gallana. Esta es la distribución que pueden apreciar, tiene un nicho muy grande. Es una gramínea forrajera perenne, originaria de África, naturalmente tolerante a la salinidad, pero es de reproducción sexual y alógama por incompatibilidad. Tiene materiales diploides y tetraploides. Los diploides son los más difundidos. En el momento en que se comenzó ese programa de mejoramiento, había un solo antecedente en nuestro país que era tetraploide de producción, y el programa de mejoramiento que les voy a comentar ahora es de un material diploide, ¿sí? Este es el esquema que que hemos realizado. En una primera etapa se hacía la selección de los clones parentales. Posteriormente de ahí digamos, nos quedamos con 3 clones. De esos 3 clones se cruzaron. Esos clones selectos se cruzaron, se obtuvo la primera semilla sintética, y de ahí hay un proceso de generación de sintética 2 y sintética 3 para la obtención de ese nuevo germoplasma. El programa partió de 24 clones que estaban citos en el IF, que ahora es ILF-RGB, que en ese entonces era el IFIBE. Estos 24 clones ya habían sido valorados morfoagronómicamente, en su porte, en su condición de diferido, en su calidad forrajera, y estos 24 clones pertenecían a 3 entradas, una del sur de África, la otra es del oeste de África y otra del norte de la provincia de Córdoba. Los 24 clones fueron sometidos a condiciones de salinidad, 600 milimolar, durante 30 días, y en este caso el indicador de selección que se utilizó fue el porcentaje de supervivencia. De esos 24, 8 clones presentaron un porcentaje de supervivencia igual o superior al 50%. Había 2 clones que presentaron el 100% de supervivencia, uno el 83%, y en los otros 5 el 50%. Estos 8 clones que resultaron tolerantes se caracterizaron morfoagronómicamente en caracteres reproductivos. Estos son algunos de los caracteres, como peso, número de inflorescencias, número de espigas, longitud de espigas y longitud del pedúnculo de la inflorescencia, y caracteres cuantitativos vegetativos diversos, ¿sí? Tanto en diferido como en no diferido. De toda esta caracterización nos va a servir luego, ya les voy a comentar más adelante, los materiales eran diferentes. También se evaluó la incompatibilidad, ¿sí? Se clausuraron inflorescencias y otras se dejaron a libre polinización. Se calculó el número de semillas, digamos, a libre polinización y a clausura, y el porcentaje de fertilidad que se correspondía con el número de cariopsis sobre el número de espiguillas por 100. Estos son los valores, ¿sí? Todos resultaron ser autoincompatibles.
De la caracterización molecular se hizo con dos tipos de marcadores, RAPS y AFLP. Aquí les muestro los RAPS, pero el AFLP dio semejanza. Y había dos grupos, uno con menor variabilidad y otro con mayor variabilidad. De esos 8 materiales, ¿sí? Me olvidé comentarles antes que tanto la caracterización morfoagronómica como la molecular tuvo una correspondencia, si estos son los dendrogramas obtenidos tanto para la caracterización morfoagronómica que les comenté, como la caracterización molecular. Estas dos caracterizaciones fueron semejantes en su división, y de esos 8 clones que resultaron ser tolerantes, se seleccionaron 3. Esos 3 clones presentaron en los mayores porcentajes de supervivencia, mejor desempeño en esos caracteres relacionados con producción de biomasa, de calidad forrajera y de semillas, eran autoincompatibles y no estaban emparentados genéticamente. Esos clones se intercruzaron en una parcela aislada y se cosechó de forma masal la semilla. Esta semilla, que era la sintética 1, se llevó a una parcela que era de policruzamiento, se implantaron 1500 individuos, y durante 2 ciclos se realizó selección fenotípica. En esta selección fenotípica se evaluaron caracteres como porte de planta, volumen de mata y de rebrote. Aquí podemos ver cuáles eran las plantas seleccionadas. Si bien a lo mejor la imagen no es muy gráfica, aquí tenemos, no sé si se ve bien, pero tenemos obviamente plantas que tuvieron buen rebrote, volumen de mata más compacto, con porte erecto y no abierto, y esas plantas directamente se eliminaron. De esto que se hizo durante 2 ciclos, se intercruzó y se obtuvo la sintética 2. De la sintética 2, una parte de las semillas se llevó a campo en una siembra de alta densidad para producir la semilla sintética 3, y asimismo se evaluó con esa parte de la semilla de la sintética 2, cómo era la respuesta a la selección en cuanto a su población original, que era el intercruzamiento de esos 24 clones que les conté al principio. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el control, ¿sí? Ambas bandejas, esto se hizo en hidroponía, de la población original y de la sintética 2, y se sometió esto a 900 milimolar de cloruro de sodio. También aquí están entonces la población original con mayor cantidad de plantas muertas y la sintética 2 con menor porcentaje. En este gráfico podemos apreciar que recién a partir de los 600 milimolar comienza a abrirse, ¿sí?, la diferencia, y la mayor apertura se observó a los 900 milimolar, entre lo que sería esta es la población original, con un 50% de individuos que sobrevivieron, mientras que en la sintética 2, el 80% de los individuos fueron seleccionados, sobrevivieron al estrés. En este punto, ¿sí?, en el que se encontró la mayor supervivencia, se evaluó la respuesta a la selección en estos caracteres como peso fresco de la parte aérea radicular y total, el peso seco de la parte aérea radicular y total, longitud de raíz y número de macollos. La respuesta a selección varió entre un 7 a un 34%, son valores que consideramos bastante buenos, y este material que nosotros después ahí de la sintética 2 obtuvimos la sintética 3, se volvió a hacer otra selección fenotípica eliminando las últimas plantas, y se obtuvo la sintética 4, que es la semilla prebásica. Se inscribió este material como Santana Intapemán en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares y el Registro Nacional de Cultivares del INASE. Es una variedad sintética diploide, entonces con tolerancia incrementada a la salinidad. Este desarrollo lo llevó a cabo Andrea Ribota, y bueno, les mencioné algunos, pero abajo de cada diapositiva les mencioné los trabajos científicos de todo el grupo. Al principio, bueno, éramos un poco
menos en este grupo, que comenzó con el Biovíder, Karina Grunberg, también se encontraba Celina Luna, que ahora está jubilada, Sabrina Grifa, Andrea Ribota, Mariana Quiroga, Ezequiel Tomasino, Edgardo Carloni, quien les habla, y bueno, ahora sumamos nuevos integrantes, siempre contando con la colaboración de Graciela Volati, que es la que realiza los análisis de calidad en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, y bueno, tenemos también nuevos integrantes que se suman ahora a nuestro trabajo para seguir estudiando y tener nuevos materiales, como Magali Carrizo, Uri Hernández, Miguel Sánchez, Mercedes Ninzi, y además también nos ayuda Soledad Rulo en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, les dejo mi correo por cualquier consulta o inquietud que tengan. Ahí dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Eliana, primero te quiero pedir disculpas porque no te presenté adecuadamente. Ay, no hay problema. Yo porque ya había puesto la diapositiva y entonces dije, ya arranqué. Tiene el apuro, no te presenté. Bueno, hago una breve introducción a pesar de que es medio tarde, pero bueno. Eliana López Colomba es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, e hizo su maestría en biotecnología en la Universidad de Andalucía, en España, y su doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Como se habrán dado cuenta, trabaja en el IFRGB, y además es docente de la Universidad Católica de Córdoba. Disculpa nuevamente que no te presenté. No, por favor. Bueno, no sé si quieren que hagamos una ronda de preguntas ahora, que tenemos fresca tu presentación, Eliana, y después pasamos. Sí, quedo a disposición de cualquier pregunta. Bueno, en el chat no han habido preguntas hasta ahora, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me interesaba saber por qué optaron por la mutagénesis en caso del Sencruz, y si no era una opción la variabilidad propia, natural de la especie, o por qué en definitiva optaron por la mutagénesis. Bueno, hay dos cosas. Una, digamos, había variabilidad entre los cultivares, pero bueno, uno no puede, como es apomíctica, no puede hacer la selección dentro, ¿no es cierto?, de cada cultivar que a uno le interese. No sé si eso, digamos, responde un poco. Nosotros de todos los materiales, la verdad que algunos resultaron de mejor comportamiento frente a estreses, pero no todos. Y la mutagénesis se planteó como una estrategia, pero se utilizaron otras, como cultivo de anteras. También tenemos materiales, ese trabajo lo hizo Edgardo Carloni, por cuestiones de tiempo no lo quise poner, pero existió y también obtuvo materiales. La mutagénesis es bastante sencilla de realizar, si bien lleva tiempo, el análisis, por supuesto, posterior de los materiales, pero creo que eso es parecido para todos. Y bueno, y digamos, es muy utilizado en especies apomícticas la mutagénesis para inducir variabilidad en el cultivar, por eso nosotros utilizamos viloela. Viloela es per se un cultivar tolerante a la salinidad, y por ejemplo en Texas también hicimos mutagénesis. La idea era, bueno, dentro de materiales que ya tuviesen buena característica, mutagenizar y ver si encontrábamos diferencias en porte, diferencias en altura, e inclusive incrementar la tolerancia, porque la mutagénesis, como el cultivo in vitro, tiene una facilidad que es que uno puede seleccionar en pequeño espacio con estos agentes de selección que les comenté, por ejemplo, para salinidad y para sequía. Entonces, también en otras especies se utiliza, por ejemplo, para antibióticos, para fungicidas, herbicidas. Entonces, uno puede seleccionar en muy pequeño espacio. Es más complejo cuando uno esto lo quiere llevar a campo y hacerlo en condiciones, ya sea de campo o de invernáculo, ¿no? La mutagénesis tiene eso, que uno lo puede combinar con el cultivo in vitro y seleccionar en muy poco espacio una gran cantidad de individuos. No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, muy bien. Algunos de los nombres que mencionas los conozco de mi época de pasante, y Edgardo era compañero mío de la facultad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía una consulta, perdón, Alejo Re, Eliana. Sí. Bueno, hola, Alejo. Estuvo muy interesante. Mi pregunta es más que nada de la ignorancia, de conocer bastante poco lo que son las especies apomícticas. Sí. Vos mencionaste algo del primer cultivar, creo que era lucero, si mal no recuerdo. Sí, ese...
molecularmente que era híbrido. Mi duda era más conceptual. Los materiales Sí. tipo fibroela, digamos que son apomícticos, ¿se sabe si son más bien heterocigotas, más bien homocigotas, o más bien...? Son heterocigotas, casi todos porque todos estos son poliploides, la mayoría son heterocigotas. Ajá, perfecto. Esa Por era una eso duda. se utilizan las F1 directamente como híbridos, y bueno, sí, son poliploides, no lo dije, pero es un en la mayoría son alotetraploides segmentales. Bueno, su herencia es bastante compleja, tiene herencia disómica, tetrasómica, intermedia. Son complejos los poliploides, pero bueno, tienen ciertas ventajas en cuanto a su plasticidad, ¿no es cierto? Pero no sé si con eso... Sí, 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 era más que nada una duda. perfecto, sí, son heterocigotas. Perfecto, gracias. También una curiosidad, una pregunta que quizá no es tan relevante, pero veo que hicieron convenios diferentes con dos empresas. ¿Por qué no siguieron todos los cultivares con la misma empresa? No sé si es algo... No, en el momento, bueno, el lucero se hizo con Oscar Pemán, y Agroempresa, digamos, tenía interés de también tener un material local en Baffelgras, y por eso, digamos, fue entre los que, digamos, tuvimos oportunidad, se le dio la cesión de la licencia a Agroempresa. Mientras que, bueno, Baffelgras también tiene un nicho más estrecho, entonces por ahí a lo mejor las empresas entre los cultivares introducidos y un material que ya tenía, a lo mejor Oscar Pemán pensó que con eso era suficiente para su cártel, digamos, de ventas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si surge alguna pregunta más adelante podemos volver. Muchísimas gracias, Liliana, muy interesante la presentación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, entonces a la segunda parte del seminario. Va a presentar ahora María Andrea Tomás. Ahora sí, la voy a presentar adecuadamente a Andrea. Es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur, y es PhD en el Departamento de Rangeland Ecology en la Universidad de Texas A&M de Estados Unidos. Trabaja en INTA Rafaela, en especies de gramíneas forrajeras subtropicales. Así que, bueno, las dejo con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, y gracias también por darnos este espacio para presentar el trabajo. Yo voy a hablar de otras gramíneas megatérmicas, además de las que habló Eliana, y en este caso voy a presentar nuestro trabajo acá en la experimental de Rafaela en Santa Fe, y también el trabajo que se realiza en Corrientes, por eso, bueno, que están los nombres de Guillermo Maclean y Silvana Ferrari Usandizaga, que son los que se dieron su información para presentar. Bueno, nosotros vamos a hablar de gramíneas forrajeras subtropicales, van a continuar con la charla. Bueno, y como Eliana lo nombró antes, hay dos formas de reproducción predominantes en las gramíneas forrajeras subtropicales. Una es la sexual y la otra es la sexual a través de apomixis, bueno, que ya estuvo hablando más detenidamente de eso. Las tres especies de las que yo voy a hablar hoy son de reproducción sexual, donde bueno, la fecundación, la polinización es cruzada, y los métodos más comúnmente utilizados en ese tipo de especies son la selección masal y la selección fenotípica recurrente. En la selección fenotípica recurrente uno parte de una población base de la que se seleccionan los mejores individuos para llegar a una población mejorada. Ese es el principio. Esa selección de los mejores individuos se puede, para evaluarlos, digamos, para saber cuáles son los mejores, tenemos dos maneras de hacerlo. Una es considerando el individuo per se, o sea, hacer una selección individual, y la otra es eligiendo
los mejores individuos a través de su progenie, que llamamos test de progenie. Y en la selección fenotípica recurrente, como su nombre lo indica, uno, bueno, puede hacer ese ciclo todas las veces que quiera. O sea, se vuelve otra vez a hacer la selección. El éxito de la selección fenotípica recurrente depende de cuestiones diversas. Una, por ejemplo, es la frecuencia inicial de los genes en la población base, otra es la heredabilidad del carácter, el número de ciclos que pueda hacer, etc. Bueno, yendo más a la presentación, voy a presentar resultados de Panicum coloratum, de Setaria facellata y de Acroceras macro. Panicum coloratum lo trabajamos acá en el INTA Rafaela, que está en Santa Fe. Ese es el grupo de trabajo en la actualidad, pero como van a ver, voy a presentar datos que se han ido recolectando con los años, así que hay mucha gente que pasó por acá, que estuvo haciendo tesis, tesinas, maestrías, doctorados, y bueno, algunos quedaron y otros no. Como característica de la especie de Panicum coloratum, tiene una distribución bastante amplia, es una especie subtropical y como muchas subtropicales tiene fotosíntesis C4, tiene buena producción de forraje que en general se mantiene con una buena calidad en el diferido, es bastante tolerante a la salinidad y al anegamiento. En la especie, a la vez, las limitaciones que presenta, que bueno, son bastante conocidas también, son el bajo éxito en la implantación, la baja calidad de la semilla comercial, porque la cosecha es muy dificultosa, tiene grandes problemas de dehiscencia de semillas, son especies que hace poco que se están utilizando, están poco domesticadas, entonces conservan muchas de esas cualidades que en una especie digamos, natural, serían beneficiosas en su distribución, pero en el caso de una especie de cultivo no lo son, como es la pérdida de semilla por dehiscencia o la maduración despareja de las panojas. Eso hace que la semilla que se comercializa en general tenga bajo poder germinativo, lo que acarrea que, digamos, de por sí esta especie tiene una semilla muy pequeña, un embrión muy débil, y entonces tiene escaso vigor de la plántula, lo que, bueno, vuelve sobre el éxito de la implantación, ¿no? El bajo éxito de la implantación. Se conocen dos variedades botánicas, sobre todo en el país, que son la variedad macaricadiense y la variedad coloratum. Estas dos variedades, no hay registros de que se crucen, y son bastante diferentes, tanto en su morfología, como se puede ver en la foto. La variedad macaricariense tiene un tono azulado, la hoja es más ancha, tiene que está señalado con los puntos rojos, con una nervadura central bien prominente, la semilla es un poco más grande, tiene rizoma. En cambio, la variedad coloratum tiene un verde brillante, las hojas son un poco más finas, la nervadura central no es tan marcada, la semilla es un poco más chica, y en general no tiene los rizomas gruesos que presenta la variedad macaricariense. Inclusive dentro de cada variedad hay amplia variedad morfológica dentro de las variedades, como les digo. Nosotros podemos ver, en este caso unas dos fotos son de la variedad macaricariense, pero se puede ver una gradación de colores, de porte, de ancho de las hojas, etc. Nosotros cuando empezamos el programa de mejoramiento en el año 2006, lo primero que hicimos fue generar, colectar, y para generar una colección de germoplasma base de las dos variedades. Y para eso, no contábamos con material en el banco germoplasma, así que lo que se hizo fue colectar materiales de pasturas viejas, de introducciones, que en general estaban mal registradas, digamos, no se tenían los datos del registro de las introducciones, pero bueno, supuestamente eran poblaciones viejas, pasturas viejas,
que se habían conservado y que mostraban adaptación a los distintos sitios que fuimos recorriendo. La variedad macaricariense tiene una distribución un poco más al norte y hacia el este, o sea, de regiones un poco más húmedas. Por eso tenemos materiales, bueno, que van desde Córdoba a Corrientes y también Entre Ríos. Y la variedad coloratum es más tolerante a las heladas. Tenemos materiales de La Pampa, del sur de Buenos Aires, de Córdoba y también de Entre Ríos. Nosotros hicimos una caracterización morfológica y también una caracterización molecular de las dos variedades. En este gráfico se puede ver, es un diagrama que se hizo a partir de datos de ISSR, de marcadores moleculares ISSR, pero se puede ver que la variedad coloratum, que es la que está en el óvalo azul, muestra mayor diversidad, y la variedad macaricariense es como un poco más comprimida. Pero bueno, se pueden distinguir las dos variedades, y lo que se ve de distintos colores son las distintas accesiones, que bueno, en este caso no se ve que haya una diferenciación notable entre las accesiones a nivel molecular. Nosotros el primer objetivo de mejoramiento que nos planteamos fue el de aumentar el peso de semillas para mejorar el problema de la implantación del que les hablaba anteriormente. Y para eso nos planteamos ciclos de selección recurrente. Hicimos 2 en ese momento. Acá en esta figura les muestro el primer ciclo, que nosotros teníamos una población base que tenía esta distribución casi normal. De eso uno se queda con los individuos, digamos, de mayor peso, vuelve a hacer otra, con esa selección se hace un lote de policruzamiento, se vuelve a colectar el material, otra vez tiene la distribución casi normal, y bueno, y volvemos a hacer otro ciclo más. Al cabo de 2 ciclos tuvimos un incremento en el peso de semilla de 17%. Y lo que hicimos, como nosotros lo queríamos corroborar, que realmente mejorábamos el vigor de la plántula, en este diagrama que les muestro se ve la población base, que tenía un peso de plántula entre 9 y 10 miligramos. Después lo que correspondería a las plántulas que se generaron a partir de ese primer ciclo de cruzamiento, que es un poquito mayor, y las plántulas que se generaron a partir del segundo ciclo, y se ve que bueno, eran más vigorosas las plántulas de esas semillas con el peso incrementado. Entonces comprobamos que podíamos aumentar el vigor de la plántula a través del aumento en el peso de semilla. Con eso logramos inscribir en el INASE un cultivar que se llama Capivera Inta, que tiene mayor peso de semilla, mayor vigor de la plántula y mejor implantación. Y también lo transferimos a través de un convenio a la agroempresa argentina. Y después hicimos una red de evaluación comparándolo con otros cultivares de Panicum coloratum en distintas zonas del país, como para ver las posibilidades de distribución de este nuevo cultivar. Otra línea de trabajo que tenemos es aumentar la tolerancia a la salinidad. En este caso partimos de 18 genotipos que pertenecían a esa población base, y los evaluamos a través de su progenie en la tolerancia a la salinidad de las plántulas en hidroponía. Después esos genotipos se seleccionaron a través de la performance de sus progenies, y las plantas madres se clonaron y se llevaron a un lote de policruz.
y después se evaluó la progenie. Y acá en este gráfico pueden ver cómo lo que se llama material experimental, que en realidad es la progenie de ese primer ciclo de cruzamiento. En rojo es el peso seco de las plántulas sometidos a salinidad, y en azul es el peso seco de las plántulas sin cloruro de sodio en el medio. Se puede ver que, bueno, todas las plantas más o menos tuvieron el mismo peso en condición control. Bueno, Capivera tuvo, por sus características, un poco más de peso seco aéreo, y en condiciones salinas fue el material selecto el que mostró mayor peso. Otra línea de trabajo con la que estamos transitando en este momento es, voy a volver para atrás, es la selección por estrés combinado salinidad epoxia. Acá les estamos mostrando en el control aislado y en la hipoxia pueden ver el desarrollo de raíces más gruesas como respuesta a esa condición, que también lo hacemos en hidroponía con el agregado de agar para evitar la convección de los gases. Bueno. Y acá pueden ver que, bueno, este es el material control, el salino y el combinado están bastante más reducidos en cuanto a su desarrollo, y el material en hipoxia no está tan deteriorado y no está tan reducido su crecimiento. Lo que hicimos en este caso fue, tenemos materiales de las dos variedades que, bueno, que fueron evaluados a partir también de la colección, a partir de la progenie, y lo que se hizo acá fue estimar, a través de un diseño en familias de medios hermanos, se estimó la heredabilidad, pensando en una selección individual o en una selección familiar, como les explicábamos al principio. Esto que nosotros estuvimos trabajando en haciendo una proyección de cuánto sería el avance si se hiciera una selección individual o si se hiciera una selección familiar en cada una de las variedades. Como les decía, depende de la heredabilidad y de otras características de la población, saber el porcentaje de mejora que podemos llegar a tener. Como pueden ver acá, por ejemplo, los cálculos nos dicen, las estimaciones nos dicen que el porcentaje de mejora que podríamos llegar a tener en este carácter, que es el peso de la plántula aéreo, podría ser mayor en la variedad macaricariense con la selección individual que con la selección familiar. Y comparando entre variedades, esperamos tener mayor éxito en la selección en macaricarienses que en la variedad colorado. Eso es la tesis de Mauro Liffis, y que está en proceso ahora, y bueno, esperamos poder evaluar el año que viene a ver si nuestras predicciones fueron correctas. Otro tema que se desarrolla en este laboratorio es el de plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica, como ustedes saben, es la capacidad de modificar un genotipo, el fenotipo en respuesta al ambiente. En nosotros en este caso se planteó, es la tesis de Mabel Giordano, ella lo que se planteó es el aumento, aumentando la humedad, cómo aumentaba la respuesta de las plántulas con respecto al incremento de la disponibilidad de agua. Las diferentes líneas son el promedio de familias de medios hermanos de las distintas accesiones de variedades, de la variedad coloratum y de la variedad macaricariense. Las líneas punteadas son de la variedad macaricariense, las líneas llenas son de la variedad coloratum. Y se ve que todas las accesiones evaluadas presentan plasticidad fenotípica. Igualmente, como pueden ver acá,
en esta tabla se ve, bueno, lo que les decía, esta es la plasticidad fenotípica promedio de 4 variables que se analizaron. Las dos variedades presentan una plasticidad fenotípica promedio similar, la variedad macaricarense y la variedad coloratum. Pero se vio que existe variabilidad dentro de cada una de las variedades entre las poblaciones de cada variedad. Y contrariamente a lo que uno podría suponer, o en general se asocia que, bueno, que la plasticidad fenotípica está relacionada con la tolerancia, en este caso a la sequía. Si ven en este gráfico, que es un gráfico de componentes principales, pueden ver que el daño, que es este vector que está acá, que representaría lo contrario a la tolerancia, digamos, cuanto mayor daño tengo, menor tolerancia tenemos a la sequía. Como pueden ver ustedes, que sería el daño la flecha azul y la plasticidad fenotípica es la flecha roja, vemos que hay gran variabilidad entre las poblaciones dentro de toda la colección, pero al estar en 90 grados el daño o la tolerancia no presentaría relación con la plasticidad fenotípica. Así que serían caracteres para seleccionar de manera independiente. Y bueno, siguiendo con mejoramiento en Manicum coloratum, otras líneas en las que estamos trabajando, que bueno, no vamos a presentar los datos ahora, son aumentar la retención de semillas, la sequía que les hablé anteriormente y aumentar la calidad del forraje. Ahora les voy a contar lo que se hace en Setaria fasciolata, en Mercedes, Corrientes, y el grupo que trabaja en eso, yo solamente lo voy a presentar, pero es el grupo de Guillermo MacLean y bueno, un montón de otra gente que participa en este trabajo. Setaria fasciolata es una especie también de origen africano, que ha sido introducida al país. Es una especie que se adapta bien a los suelos de corrientes, es bastante tolerante al anegamiento, es muy plástica y se ha utilizado desde los años 50 en esta región. Los problemas que presenta son la calidad nutritiva, la dificultad para producir semillas, como varias otras forrajeras megatérmicas, y la baja tolerancia a la sequía. El objetivo del programa de mejoramiento que se están llevando a cabo los compañeros de la estación de Mercedes es obtener cultivares de Setaria fasciolata seleccionados por su adaptación a ambientes restrictivos en los sistemas ganaderos del NEA y destacado por su tolerancia a estrés abiótico, calidad y cantidad de forraje y producción de semillas. Les aclaro que Guillermo está conectado en línea, así que si surgen preguntas especialmente de este tema, bueno, él las puede responder. Y en esta diapositiva les voy a mostrar cómo organizaron el esquema de mejoramiento genético de Setaria fasciolata. Partieron de individuos y poblaciones recolectadas en el NEA, de poblaciones antiguas que ellos fueron recolectando y que las fueron evaluando. Entonces, bueno, acá dice recolección, caracterización y evaluación de cultivares comerciales. Ellos siguen dos caminos diferentes en el plan de mejoramiento. En uno crearon una población de base genética amplia, donde hacen selección masal, selección individual a través de para distintas características. Y en otra están haciendo selección fenotípica recurrente, pero para eso partieron de familias de medios hermanos, a las que seleccionaron, creo que con una intensidad de selección de 17%, bueno, y están llevando adelante también ciclos de selección recurrente con policruzamientos para llegar a su objetivo. Los objetivos que están persiguiendo
que son estos atributos de selección que están usando, son el rendimiento total y estacional, la proporción de macollos reproductivos y longitud de las panojas, concentración de la floración, tolerancia a heladas y rebrote a bajas temperaturas, que es uno de los problemas que presenta la especie, también la tolerancia a la sequía y la foliosidad. Guillermo estableció el programa, en realidad el programa se estableció antes de la llegada de Guillermo, en el 2009 hasta el 2015, se hizo, están en esa etapa, y bueno, y a partir desde el 2015 siguieron con los distintos pasos de este proyecto. Por lo que entiendo, hay un cultivar que está en proceso de inscripción que se va a llamar Mercedita Cinta. La otra especie de las que le voy a hablar es Acroceras macrum, que la que lo trabaja es Silvano Sandizaga, Ferrer Sandizaga, de la estación de Corrientes. El Acroceras macrum es una especie bastante particular, también es originaria de África, pero al contrario de otras forrajeras megatérmicas, tiene metabolismo fotosintético C3. Tiene gran tolerancia al anegamiento y es bastante resistente a la defoliación. Y dentro de las limitaciones, bueno, la más grave es que tiene muy baja producción de semillas. Hay poco conocimiento sobre su modo reproductivo, se la consideró por mucho tiempo infértil, y algo muy destacable es que el germoplasma es escasamente conservado a nivel mundial. Hace unos años vinieron de CGIAR buscando justamente germoplasma, y una de las especies que me mencionaron como que el germoplasma base estaba casi perdido a nivel mundial era Acroceras macrum. En este caso se recuperó la colección de materiales africanos que habían sido introducidos en el siglo pasado a la experimental de Corrientes. Bueno, Silvana, para su tesis de doctorado, ella los buscó y los recuperó, y lo que se vio es que había amplia variabilidad morfológica entre las plantas. Había distintas introducciones, tampoco estaban registrados muy bien las introducciones que se había hecho, y como se ha venido perdiendo y se ha venido mezclando los materiales, era muy difícil de seguirles el origen. Entonces, lo que empezaron por hacer es determinar el nivel de ploidía de las plantas con las que contaban. Y acá en este gráfico se puede ver un dendrograma donde se muestran los genotipos de Acroceras macrum que fueron recolectados, que tienen en la colección, y se ve que había genotipos tetraploides y genotipos hexaploides. Los hexaploides son menos. En realidad, parece que se introdujo hay un registro que se introdujo un cultivar que se llamaba cedar, que era hexaploide, y probablemente muchos de esos materiales deriven de ese material. Bueno, como ven acá, se distinguen fácilmente por estos marcadores ISSR los dos tipos, los genotipos tetraploides y los hexaploides. Posteriormente, Silvana hizo la caracterización morfológica de todos estos genotipos. Se ve una amplia variabilidad, sobre todo en los tetraploides, que en la figura se ven en color verde. Ahí, bueno, los dos colores claro y oscuro son el ancho y el largo de la lámina, pero se ve amplia variabilidad, y en los rosados la variabilidad es menor, que serían los hexaploides. En este gráfico se muestra la biomasa, el peso seco por planta, y también se ve una amplia variabilidad
en el peso de los materiales, de todos, porque también los hexaploides son variables, aunque pareciera que en menor proporción. Como les decía, se conoce muy poco del modo reproductivo de esta especie, y bueno, también se supuso que podía llegar a ser apomíctica. En este caso, Silvana comprobó que no había ninguna evidencia de apomixis. El estudio de sacos embrionarios, como el que se ve en la figura, se muestra tipo sexual, tipo poligonum, y lo que sí vio es que había muchas irregularidades en la meiosis, y en la foto se ve, es una meiosis en las células de madre del polen. Se ven en esta flecha, muestran cromosomas rezagados, y bueno, y ella dice que las irregularidades eran mucho más pronunciadas en los hexaploides. Silvana también hizo un estudio sobre la viabilidad del polen. En este caso se pueden ver cómo se distinguen las flechas verdes, son de polen viable, y las rojas son inviables, y en este gráfico se puede ver el porcentaje de granos de polen llenos, que serían granos de polen viable, y se ve que hay mucha variación dentro de los dos, digamos, de los dos grupos, el tetraploide y el hexaploide. Pero se ve que, digamos, que por ejemplo, en el grupo tetraploide, en los de color verde, hay plantas que producen muy poco polen viable, mientras otras producen casi el 70%. En cambio, los tetraploides, de por sí, la viabilidad del polen es bastante baja, en los hexaploides. También se hicieron cruzamientos controlados, y acá en este gráfico se muestra el llenado de semillas, y se ve que por el porcentaje de semillas llenas, en el caso de los tetraploides, es mayor en la polinización abierta que en la autofecundación. Ellos entonces aducen que hay una reproducción sexual, pero necesita fecundación cruzada, porque la autopolinización produce muy pocas semillas. Como pueden ver en la parte de los genotipos hexaploides, el porcentaje de semilla que se obtiene es muy, muy bajo, casi nulo. Sin embargo, en esas plantas que se muestran señaladas en las flechas, se ve un porcentaje de llenado de semillas bastante bueno. Y después lo que hicieron fue hacer cruzamientos controlados, viendo que, bueno, ellos tienen nada más que 27 individuos, entonces hicieron cruzamientos considerando a cada genotipo como dador femenino o como dador masculino. Y se ve, por ejemplo, que la cantidad de semillas, algunos genotipos fue bastante buena, funcionando como femenino. En otros casos hay otros genotipos que les va mejor como dador masculino. Pero bueno, uno de los grandes problemas que les decía tiene esta especie para su distribución es el problema de que no produce semillas. Entonces, bueno, los objetivos del mejoramiento que están llevando a cabo en Corrientes es aumentar la producción de semillas, y también tienen otros objetivos que van más a la tolerancia entre la transición a anegamiento-sequía, que ellos en esos sistemas es bastante frecuente, y también aumentar la tolerancia al frío, porque bueno, estas especies son subtropicales y en general se ven bastante reducidas en su reproducción por las heladas. Entonces, para concluir, les cuento que bueno, se cuenta con germoplasma base de estas 3 especies de gramíneas forrajeras subtropicales, aptas para incrementar la oferta forrajera en la región del NEA.
y se realizaron estudios previos de premejoramiento que permiten comprobar el modo reproductivo y asegurar que se cuenta con amplia variabilidad morfológica y molecular en las 3 especies de las que estamos hablando. Se plantearon objetivos concretos de mejoramiento genético en las 3 especies y se continúa avanzando con la inscripción de nuevos cultivares. Bueno, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Andrea, muy interesante la presentación. Realmente las dos estuvieron muy buenas. Daniel, ahí veo que tiene la palabra. Sí, yo tenía una pregunta. Primero, gracias a ambas porque fueron muy lindas presentaciones. Para Andrea yo tengo dos preguntitas, una para Panicum y otra para Acroceras. La de Panicum es, o me perdí algo o no entendí un cuadro que presentaste vos en cuanto a la comparación de selección entre planta individual y familias, el progreso que uno podría esperar, porque me pareció ver una heredabilidad en De planta uno. individual de 1 más menos 0,3. Sí, Eso como bueno, que me descolocó un poco. y sí, lo que pasa que bueno, Por es eso un digo, cálculo. Sí. Ya digo, nos ha pasado que nos da mayor que 1. Sí. bien. Y la otra pregunta es sobre Acroceras. Es lo Ay, que a ver si, se no sé si te la puedo contestar, porque no sé si está Silvana. Bueno, yo voy a bueno, intentar. dejo ahí. Es lo que se denomina pasto Nilo. Sí. Bueno, en la época que teníamos la cartera de proyectos del 2006 al 2012, se había presentado una línea de trabajo para solucionar el problema que mencionaba de la producción de semillas, etcétera, lo que se denominaba una semilla sintética, que si no recuerdo mal era un embrión pil dorado o algo así. ¿Tenés idea si eso se ha continuado, si quedó en la nada? No me mencionó nada, Silvana. Cuando estábamos preparando la charla, yo pasé la información que ella me dio. Me acuerdo de que en un momento en alguna reunión se habló de eso, pero me olvidé de preguntarle. La verdad que no me vino a la mente, solamente Está dije, bien, no. sí, no sé. Perfecto. Lamento. Muchas gracias. No, por favor. Muy lindo las dos. Gracias. Gracias. Bien. A mí me interesaba saber también un poco con el tema de los convenios con las empresas, si las empresas habían participado con fondos en el desarrollo de estos cultivares o una vez que se obtuvieron, ustedes fueron a ofrecerlos a las empresas. ¿Cómo fue el vínculo en ese sentido? En nuestro caso, ellos sí participaron. Nosotros teníamos el convenio de vinculación y participaron. El convenio ese duró 3 años, el de vinculación tecnológica, y cuando terminamos y lo inscribimos, ahí hicimos el de transferencia. Pero sí, ellos participaron durante el desarrollo. Bien. En el único cultivar que tenemos inscrito. Bien. ¿Y cómo es para las dos las preguntas? En el mercado de semillas hay muchos lugares comerciales que no provienen de germoplasma desarrollado por INTA, hay introducciones. ¿Cómo es el panorama en términos cultivares? En lo que es producción de semilla, bueno, hay o sea, son semillas que no están certificadas, ¿no? Entonces el mercado es bastante lábil, por decirlo de una manera. Se comercializa mucha semilla que tiene denominación, pero que en realidad nadie comprueba que sea lo que es. Y en general lo que más se comercializa son cultivares viejos que ya están liberados. En el caso de Panicum, los cultivares que más se comercializan son el Klein, que ni siquiera se llama Klein, si uno lo busca en la bibliografía, y el Bambachi, que es un cultivar australiano, pero son viejísimos.
Creo que en gramo también, por ejemplo, la que más uno habla con los semilleros, enseguida te ofrecen catambora, que es un cultivar también que está liberado hace muchos años. Exactamente. Sí, pasa la misma situación. Sí, eso es, bueno, y entonces lo que se comercializa en realidad es una cosa, algo que no se sabe muy bien qué es, porque bueno, se perdió el rastro, digamos, de lo que en algún momento fue ese cultivar. Bueno, esta mañana un poco hablábamos lo mismo, ya que te veo, Ariel, que estabas hablando de lo que pasa en alfalfa con monarca, y básicamente es esa misma circunstancia. En este caso de la alfalfa es peor aún porque, bueno, es una especie fiscalizada, pero nosotros, imagínate, no, con el poco control que hay en las megatérmicas aún menos, así que sí, es bastante preocupante, digamos, en ese sentido, y para nosotros los mejoradores peor todavía, porque, bueno, es muy difícil competir o proteger el material que uno produce, ¿no? Porque, bueno, habiendo tanto comercio de esa bolsa blanca, por decirlo de una manera, es muy difícil de proteger el material. Sí, en Baffelgras pasa lo mismo, los cultivares introducidos son bastante viejos y bueno, tienen ese problema, ¿no? Se venden bolsas blancas y bueno, para las empresas, por ejemplo, siempre resulta un cuello de botella la producción de semillas y cuando uno va a ofrecer o va a entrar en un convenio, la parte justamente de producción de semillas es un tema clave para ellos. Porque bueno, la parte del manejo también cultural de cómo producir semillas de gramíneas es clave. Hay una parte de falta de conocimiento y quizás otra parte de factores climáticos que hacen que la producción sea escasa. En realidad bueno, yo lo dije de alguna manera, son especies que están poco domesticadas, donde no se conoce demasiado cómo producir las semillas y no fueron seleccionadas, digamos, todavía para producir semilla y retenerla en la planta. Entonces, la cosecha de semillas es dificultosa en todas las forrajeras y más aún en estas forrajeras que tienen pocos años de domesticación. Nosotros tenemos, bueno, un grupo que se trata sobre todo de producción de semillas, y bueno, y hemos hecho gran énfasis en lo que es la producción de semillas de forrajeras megatérmicas, porque justamente es un mundo por descubrir, porque no hay demasiada información. Y bueno, y otra cosa que también complica es que hay muy pocas empresas, o sea, es casi un monopolio, el tema de los que comercializan especies megatérmicas. Entonces eso también tampoco ayuda demasiado. Ahora creo que en este último año se han empezado a abrir un poco y que son en realidad de la misma gente, porque de las empresas más grandes se sale gente y se forma su propia empresa. Y eso es lo que se está viendo en los últimos años. Pero no son muchas, son 5, no vayas a creer que tampoco son demasiadas. Sí, el nicho es mucho más chico también. Me pareció que Alejo estaba, que quería preguntar, no sé si se arrepintió. Bueno, Andrés, no, casi me olvidé la pregunta, pero te la voy a hacer. No, mostrate un gráfico de los primeros trabajos de ustedes cuando caracterizaron esas poblaciones de distintos orígenes, que separaste ahí los tipos coloratum, sí, los mascaricari, y se veía como mucho más variación en los tipos coloratum. Sí. Yo asumo que originalmente todo eso viene de lo que llamamos claim, entre comillas, ¿no? Sí. Y sumado al hecho que vos comentabas de que, bueno, que al no estar fiscalizada, digamos, en resumen, si yo compro una bolsa de semilla de este tipo claim, no puedo estar comprando cualquier cosa en función del origen donde evolucionó ese sí. Aparte si fue, porque hay años que se importa mucha semilla. Si te tocó un año. ¿Quién tiene semilla original de esa variedad? Como decir que se está vendiendo esa variedad, o si estamos comprando probablemente cosas distintas. Bambachi no se hace casi acá en el país. Pero no sé cuándo, bueno, o sea, y depende del año que lo importan, puedes llegar a conseguir. He pasado años que no se consigue.
y Klein lo hace cualquiera, y aparte por cómo se hace la semilla forrajera acá en la megatérmica en el país, lo que hacen es cerrar el lote, ponerle si el año viene bien, qué sé yo, lo dejan de pastorear antes, cierran y cosechan, no es que se deja el lote para producción de semilla, muy raro que se un haga negocio de eso. oportunidad que, digamos, que Sí, productores... entonces andás a ver lo que sembró el tipo, andás a ver lo que, ¿viste? Ni siquiera están, o sea, no están inscritos, nada, son una cuestión oportunista. Sí, eso ralentiza el tema de la venta, porque por ahí hay años donde no se consigue semillas y no es un tema de que el nuevo genotipo que uno desarrolló no produzca buena cantidad de semillas, sino que se destinan lotes a doble producción, entonces ya, si viene bien, como dice Andrea, por ejemplo en Baffel pasa a veces eso, la destinan para forraje y si no, bueno, la destinan para semilla, entonces ya ahí es de muy mala calidad y entonces, bueno, no produce. Y sobre todo yo lo veo cuando uno pone a germinar semillas y a nosotros nos dan porcentajes muy altos de germinación y bueno, y ellos tienen porcentajes del 20, 30%. Claramente hay una diferencia en manejo también. Puedo hacer otra que se me ocurrió en función... Esta es para Andre y si está Willy por ahí es medio tanto para Pánico como para Cetaria. Sí. ¿Y les parece que el problema es producción de semillas más bien de potencial de la especie o es un problema tecnológico de que la especie produce, pero bueno, en Pánico con toda esta variabilidad y la licencia? Y en Cetaria también, porque vi que mencionó algo que uno de los temas... La planta en sí tiene un índice de cosecha muy bajo, porque la planta tiene un porte muy alto y la cantidad que se destina a grano, de biomasa, la biomasa del grano representa muy poco. Entonces, tendríamos que elaborar, digamos, cosechadoras especiales, y bueno, tecnología, con esa tecnología no se cuenta. Así que, digamos que potencialmente la planta produce mucha semilla, lo que pasa que nosotros no tenemos los medios como para captarla, digamos, como para cosecharla. Creo, no sé, Willy debe estar conectado. Hola, sí, sí, Ahí Andrea. está. ¿Cómo estás? Hola, Sí, Willy. Alejo, también hay varias cuestiones, porque depende mucho de la especie, pero en las variedades etarias hay algunas con alto potencial relacionado mucho a la cantidad de macollos fértiles, que es un criterio justamente de selección que tenemos. La cantidad de macollos fértiles y el escalonamiento, la floración, digamos, tiene un periodo tan largo de floración que determinar el momento óptimo de cosecha, y cuando entraste tenés en la población de inflorescencias y dentro de la inflorescencia tenés diferentes estados, así que es muy difícil lograr una cosecha de buena calidad en el momento óptimo, ¿no? Ujú. Perfecto. Y era más o menos lo que me imaginaba, pues, por ejemplo, no sé, la Cetaria, yo veo que es bastante difícil no verla florecida, está como florecida en un periodo completo, Sí. digamos, la semilla produce, pero por ahí o va por un lado tecnológico o por concentrar la floración, digamos, domesticarla, en resumen. Sí, claro. Y porque además ponerla en templada es un poco más fácil porque la floración no coincide con la mayor producción de pasto, pero acá te produce pasto a la vez que produce flores, entonces siempre tenés las dos cosas y tenés esa floración escalonada que es casi durante todo el ciclo de crecimiento. Muchas gracias. No, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, se me cortó en un momento, espero que la grabación esté bien. Me cortó la conexión en un momento. Bueno, si no hay preguntas, les quiero agradecer muchísimo la presentación, realmente muy interesante. Muy lindo lo que... Muchas gracias. Muy interesante también lo que comentaron acá, la problemática de la producción de las semillas, no tenía idea que era así. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a vos por darnos Gracias a vos por invitarnos. Sí. Bien, y bueno, más tarde les envío entonces esta invitación al seminario de la semana que viene, que organiza el Centro Regional Córdoba, para los que no escucharon. Fernando Jiménez va a dar una presentación del programa Cereales y Oleaginosas.
Así que, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta Saludos, luego. Andrea. Chao, hasta luego. Chao, Elena. Chao, Cari. Chao a todos. Chao. Chao, Chao, Mariela. un gusto verlos. Buen fin de. Gracias, chao. Gracias, Lucas. Diego, ¿después vas a mandar la grabación? Sí. Después, ahora la tengo que bajar y más tarde la subo y mando el link. ¿Sí? Gracias. Gracias, Karina. A vos. Chao, Diego. Nos Gracias, vemos. Lucas. Ahora cuando salgo tengo que pedir que se grabe, ¿no? Sí. Vos cerrás. Yo cierro acá la sala y te aparece una ventanita que se convierte el video.